Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Comuna del Samán. Este será el episodio 40. Ya vamos por el 40. Y bueno, en esta ocasión ya Gabriel se ha podido sumar nuevamente. Ya se tomó su merecido descanso y bueno, bienvenido otra vez a la Comuna. Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de vuelta. Estoy vivo. Sí, sí. Habían unos incendios por cerca de donde tú vives, ¿no? En Venezuela. Y Bueno, es, sí, Venezuela es cerca de donde yo vivo. sí. Y creo que el tema era que el humo estaba haciendo mucho daño a la población. Aquí pasó algo parecido. Aquí de hecho estuvimos respirando aire tóxico porque se quemaron algunos vertederos de basura. O sea que eso creo que es incluso peor que, por ejemplo, si se quema, por ejemplo, los bosques o hierba. Sí, Por, sí, para efectos de la respiración es peor, ¿no? Pero en mi caso no es que ve mucho incendios en la zona donde yo estaba, sino que eran a nivel nacional, por todos lados. Entonces, de hecho, hay una fotografía de la gente que hace este trabajo de climatología, ¿no? De predicción del clima y de eso. Colocaron durante 2, 3 días imágenes satelitales donde se veía todo gris a nivel en todo el territorio y le decían la calima, ¿no? Que tradicionalmente calima en esta época del año, pero decían esta vez este año es un poco más espesa por los incendios. Ujú. Así que Y sí, estaban en todas partes. en casi toda la República o en ciertas partes En casi del... todo el país. Lo que ocurre es que era principalmente en los llanos, ¿no? Pero los llanos son casi el 80% del territorio nacional. Eso es como el norte, ¿no? El centro, bueno, están en el norte, en el sur y en el centro. Ah, ok. No, mentira. El norte es la zona costera. Ujú. Al sur tenemos la selva amazónica. Entonces, toda la zona del medio, al oeste está el lago Maracaibo y está la cordillera de los Andes, ¿no? Pero todo ese periodo, espacio de allí, toda la cuenca del río Orinoco, todo eso es llano, hasta la salida, hasta la desembocadura del Orinoco. Y O sea, todo eso, es como una pampa, parecida a la pampa argentina. y todo eso estuvo incendiándose. Sí, tradicionalmente hay incendios siempre en esta época del año porque esa zona es muy seca y hay incendios que ocurren de manera natural, pero últimamente, en los últimos mitad de siglo, la mayor parte de los incendios eran provocados. Ya, Parece que este año se excedieron un poco. sí, al parecer. Bueno, y tampoco ayuda mucho el clima que estamos teniendo ahorita en la actualidad, que tiene unos calores y unas temperaturas muy altas. Pero bueno, Sí, ya está de vuelta, así que bueno. Eh, y bueno, como se logra ver en pantalla, a reaccionar en esta ocasión a un mapa que hizo uno de los, que son varios, ¿no? Son varios analistas los que participan en el Twitter este que se llama Descifrando la Guerra, que básicamente colocan como o hacen tweets, hilos de tweets pues, sobre de ex. de diferentes conflictos armados, ¿no? Sí, de X. Sí, ellos se dedican a conflictos y situaciones críticas a nivel mundial, ¿no? No solamente guerras, también conflictos políticos, pero centrados en conflictos armados, por supuesto. Sí, yo los conocí primeramente fue por el tema de Ucrania, que Ahí fue comenzaron. donde se hicieron más famosos. Ujú. Que ahí fue cuando comenzaron a sacar bastante información sobre el tema y como que le llevaban siempre, estaban siempre como mandando nueva información sobre los sucesos que ocurrían con el tema del conflicto Ucrania-Rusia. Y bueno, ahora también han metido el tema de Gaza e Israel eh, y algunos otros temas más. Bueno, entre paréntesis, ellos tienen un equipo muy completo, me parece que hacen un trabajo excelente como medio independiente. Ujú. Cada uno tiene, por supuesto, sus propias opiniones, pero al menos cuando dicen que no siguen una pauta de cuestiones comerciales de los grandes medios, es cierto, no la siguen. Tienen, por supuesto, vamos a decirlo así, los prejuicios personales que tiene cada quien por sus valores y su ética respecto a los conflictos y las situaciones, pero en líneas generales tienen un punto de vista
en cierta forma sí independiente, pero marcado dentro de la cuestión de que es un medio europeo, Ujú. básicamente, ¿no? Y Sí, lo juegan desde su perspectiva. sí, bueno, y por eso es que desde esa perspectiva europea es que ellos construyen este mapa en donde intentan pues determinar o delimitar cuál es la tendencia ideológica de los actuales gobiernos de América Latina. Entonces aquí si se ve el mapa, bueno, esto lo hizo concretamente uno de ellos, que es el analista político, politólogo pues, que se llama Eduardo García, que pertenece a Descifrando la Guerra. Eh, que fue el que de hecho tiene ¿cómo se llama? Su nombre ahí, la fuente. Entonces, él va colocando como una serie de términos para establecer pues cuál sería como la ideología dominante de cada uno de los gobiernos. Entonces, por ejemplo, Argentina la pone como occidentalismo, anticomunismo, libertarismo, antipolítica. Eso antipolítica no sé qué sería. Y bueno, a Cuba como Sí, está raro. marxismo, leninismo, partido único. Pero bueno, o sea, ahí si ustedes ponen pausa podrán ver pues eh, cuál es la... Y bueno, nosotros también vamos a poner el enlace más abajo para que puedan ingresar a Twitter X, ¿no? Y puedan ver ese mapa por cuenta propia. Yo... Fíjate, hay cosas curiosas como por ejemplo, que okay, Cuba parece como, como marxismo-leninismo de partido único, pero también en lo que es Perú, creo que sería es Perú y El Salvador, porque Sí, no El veo otro color, Salvador. aparecen como unipolarismo, liberalismo, conservadurismo de concentración del poder. Pero El Salvador parece ser que está virando poco a poco casi a un régimen de partido único de facto. Sí, entonces ahí no había... Bueno, lo que pasa es que también eso que se denomina como unipolarismo, eh, ¿cómo era que lo tenía? Es como, bueno, si lo podríamos colocar en términos sencillos, es como lo contrario al multipolarismo. Una forma elegante de decir que vamos para donde va Estados Unidos. Sí, o sea, lo del polarismo es remitir a polos de poder, ya sean varios o solamente uno. Y, y vamos a decir, el polo, pues la palabra polo es como una categoría que sirve para determinar, digamos, el destino hacia el cual se dirige algo concreto. Entonces, un unipolarismo indicaría que hay hay una sola dirección hacia la que uno se está moviendo, pues a la que uno se está dirigiendo. Em, y en cierta medida yo podría ver eso, digamos, en El Salvador, pues. Em, pero también me parece curioso que no tomen en consideración también la postura que tú acabas de mencionar, de que ya básicamente están eh, convirtiéndose en un partido único, lo que está haciendo Bukele. Porque usualmente lo del partido único se asocia es con la izquierda, pero ¿cómo se llama? En El Salvador no hay precisamente algo de izquierda, aunque Bukele es un tipo oportunista, digo, en su inteligencia y todo, pero es un tipo oportunista, es como un camaleón que se adapta pues a las necesidades del momento y en algún momento dice yo soy de izquierda y en otro momento dice otra cosa. Pero sí, o sea, es curioso que pongan partido único solamente para Cuba cuando técnicamente, por ejemplo, el caso que tú mencionas claramente está tendiendo a un partido único. Y lo de Cuba es un poco más complejo porque aunque hay ciertamente un partido único, que ellos tienen una forma de democracia diferente a la forma de democracia que tenemos nosotros.
que es, digamos, este sistema en el que varios partidos concursan o varias organizaciones empresariales, llamaría, que son los partidos políticos, concursan por ver quién es el que decide cómo se organizan los recursos estatales de un territorio determinado, ¿no? Eso es básicamente. Pero en Cuba ellos tienen como una serie de elecciones regionales que luego como le ayudan como a la toma de decisiones de quiénes van a ser los representantes en la Cámara. Lo que pasa es que la gente del Partido Único, el partido, ¿cómo se llama? El Partido Comunista o Socialista de Cuba, Sí, Partido Comunista. siempre tienen como la ventaja. Entonces por eso es que la dicen así como que no es partido único. Pero hay gente que de otros partidos, de otras formaciones que también puede participar. Si a eso vamos, también podemos decir que no hay mucha diferencia entre un régimen de partido único y el régimen bipartidista de Estados Unidos. Va. También. Yo entiendo el principio, no sé si eso... Habría que hacer un comentario aparte, un estudio aparte, donde te dicen, no, que la competencia facilita la aparición de alternativas y la solución de problemas y la creatividad, pero en la práctica concreta en Estados Unidos no ha ocurrido de esa manera. No, en Estados Unidos son desde hace ya un buen rato dos partidos turnándose, o dos organizaciones empresariales turnándose el... Turnándose y que en la práctica concreta tienen menos diferencias que más puntos en común que diferencias. Sí, en términos de política exterior están prácticamente igual. O sea, no hay Y en diferencia. términos, sí, y en términos de política interna, básicamente difieren en aspectos no tan críticos acerca de cómo solventar sus problemas internos. Ujú. Sí, entonces al final eso del partido único también es bastante como debatible si se quiere. Y ya yo no llamaría a Cuba una nación guiada por el marxismo-leninismo. Yo creo que eso lo habrán abandonado ya desde la época de los 80, 90. Eh, Y el internacionalismo lo tiene ya bastante difícil. sí, el No interesantismo. existe, no existe un marco internacional donde tú puedas ejercer eso. Cuando existía la Unión Soviética, era todavía virtualmente posible. Pero ya no existe una potencia que te permita que puedas ejecutar políticas, por decirlo así, internacionalistas, que es esta idea de expandir la revolución. Ya no existe ese entorno. Y el objetivo de Cuba ahorita principalmente es otro. Sí, digo, más que nada porque lo que permitía así en efecto la Unión Soviética, que era esta como alianza estratégica entre los distintos países socialistas, ya no permite como la facilidad pues de intercambiar. Eso tenía un nombre, pero ahora no me acuerdo. La facilidad de intercambiar, ¿cómo se llama? Mercancías, productos, etcétera. Que era, por ejemplo, lo que hacía Cuba, ¿no? Cuba daba níquel, azúcar y otras cosas más. Y a cambio de eso recibía, por ejemplo, tractores, locomotoras, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tecnologías. O la posibilidad también de industrializarse, cosa que demoró mucho en hacer y bueno, eso tuvo sus consecuencias luego en los 90. Eh, Antiimperialismo es también algo relativo porque el antiimperialismo, bueno, lo que pasa es que el antiimperialismo siempre lo solemos asociar con antiimperialismo hacia Estados Unidos. Es casi como usual esta apreciación porque, bueno, es la principal potencia, es el principal poder. No sé si ya económico, creo que China dentro de poco se lo pasa, pero por lo menos en términos geopolíticos, económicos, no económicos, no, geopolíticos y militares, todavía sigue Sigue siendo la siéndolo. máxima potencia. Es correcto. Y en términos económicos, depende quién esté sacando las estadísticas, ya que quién estés consultando, te va a decir que China o Estados Unidos. Ujú. Sí, entonces, antiimperialismo hacia Estados Unidos, concretamente sí. Pero, por ejemplo, se puede decir que China también tiene una línea imperialista.
¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo ¿cómo se llama? En África. O sea, China sigue extrayendo materiales. Hay empresas chinas extrayendo materiales en República Democrática del Congo. En República Democrática del Congo hay un genocidio silenciado. No tiene Tanto tanta, impacto mediático tanta, ajá. como el de Gaza. Sí, y allí hay un montón de recursos minerales que luego son utilizados para la manufactura e industria china, ¿no? Que por cierto, si alguien está interesado en mantenerse informado, en esta cuenta de Descifrando la Guerra pueden seguir. Ellos publican cada cierto tiempo, tienen algunos hilos que actualizan semanalmente, dedicados al tema de la República Democrática del Congo. Si tienen sus dudas acerca de las implicaciones de China o de Europa y otros países en el Congo, también pueden investigar sobre lo que se conoció como la Guerra Mundial Africana entre los 90 y los 2000, y que también fue conocida como, tristemente, la guerra del coltán, una guerra para pelearse por el coltán y otros recursos minerales que estaban en la República del Congo, Sí, Democrática del Congo. sí, sí, sí. Y Eso encaja muy bien en el perfil de una guerra imperialista. sí, sí, por un lado, bueno, Estados Unidos siempre y también estaba metida Francia, Inglaterra, Alemania también, ¿no? Creo que sí. Sí, Sí, principalmente Estados Unidos y Francia. bueno, sí, Francia, porque Francia ya tiene una tradición de apropiarse los recursos de África. Eso ya es bastante viejo, pero bueno, poco a poco lo han estado expulsando de África. Lo cual es positivo y espero que se mantenga así. Y ya veo a un liberal por allí diciendo, oye, pero ¿y la Unión Soviética no era un imperialismo también? Ok, hay un debate allí interesante porque sí es cierto que la Unión Soviética expandía sus áreas de influencia, sobre todo en aspectos militares, ideológicos y políticos. Pero este régimen de explotación característico del imperialismo, que está en función de la mercantilización, no era algo que existía en la Unión Soviética. Así Mm. que lo de la Unión Soviética, no sé, creo que es un debate abierto, no sé cómo está eso ahorita. Tiene sus dudas si tú puedes catalogarlo o no como una expansión imperialista. No sé hasta qué punto eso sea correcto decirlo. Yo creo que durante cierto periodo del desarrollo de la Unión Soviética no podría catalogarse como imperialismo, pero por ejemplo la guerra en Afganistán ya podría ser considerada como una acción imperialista. Pero buena parte de la historia de la Unión Soviética yo no veo que le encaje la categoría de imperialismo. A lo mejor habría que pensar en otra. Eh, Es, sí, es el problema que pasa de tratar de juzgar sociedades que no se basan en valores occidentales o valores liberales, con la misma vara con que tú analizas una sociedad de mercado liberal. No tiene sentido utilizar las mismas categorías en todo caso. uh-huh. Así como había una tesis de la Cuarta Internacional de los trotskistas que hablaba que consideraba el conflicto de Indochina como una guerra entre estados comunistas, ¿no? Cuando hubo ese problema entre Laos, Camboya y Vietnam, Sí, posterior a la guerra de Vietnam como tal, la invasión de Camboya. sí. Y bueno, luego de eso vienen los países muy, muy rojos, así rojo como vino, ¿no? Que son dos en concreto, Venezuela y Nicaragua. Lo de anti-Estados Unidos, digo, Sí, porque Cuba podría ser considerada también anti-Estados Unidos, no sé por qué eligieron solamente a esos dos países en concreto. Y no sé si eso es una postura ideológica, yo creo que yo no lo podría considerar como anti-Estados Unidos así de plano porque Venezuela, y eso lo habíamos discutido con el profesor Omar, Venezuela siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos y creo que de nuevo ahora con Biden han abierto vías para otra vez volver a que circule otra vez el petróleo por el tema que se cerró pues los negocios que tenían con Rusia por el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? sí, todavía están en discusión al respecto de si vuelven a colocar las sanciones o si liberan más espacio por el tema de las elecciones, pero bueno. La otra pregunta es, ¿por qué llamarlo anti-Estados Unidos y no igualmente anti-imperialismo? Que vamos a decirlo así, si nos guiamos por el discurso,
que emite cada quien, el término correcto sería antiimperialismo. Ujú. Lo está tanto de Nicaragua, que compartía las mismas raíces, o sea, el gobierno de Ortega comparte las mismas raíces que Cuba. Sí, Y el gobierno venezolano se ha proclamado siempre más antiimperialista que, creo que nunca, anti Estados Unidos. ¿Por qué no continuar con el tema de antiimperialismo? Que vamos a decirlo así, la postura oficial. Lo de anti Estados Unidos en la práctica concreta ya vemos que realmente no. sí, porque antiimperialismo sería en todo caso como un antiimperialismo que otra vez siempre se suele asociar contra Estados Unidos porque es la potencia máxima. O sea, casi siempre es como sinónimo de eso. Sin Eh, embargo, Venezuela también tiene conflictos con otros países que tuvieron en su momento políticas imperialistas y la siguen teniendo, como la disputa que tiene Venezuela con Inglaterra por el tema del oro. Ujú. Por la Guyana, ¿cómo se llama? Por la Guyana, sí, la República Cooperativa de Guyana, por la antigua Guyana Británica, pero también por el tema del oro, porque Inglaterra confiscó el oro que pertenecía al Banco Central de Venezuela. Ujú. Sí, eso no lo recordaba, pero sí. Creo que tú lo mencionaste en uno. Fue hace tiempo, pero todavía lo tienen. Bueno, y imagina que eso lo hiciera uno de estos países, que Cuba confiscara el oro de, no sé, de Francia. Ahí mismo lo invadirían. Latinoamericanismo, pues, no entiendo muy bien a qué se refiere con eso. Eso no sé si sea una ideología. Eh, Encaja más como una, quizás, etiqueta. es que no sé, es que habría que preguntar a qué se refieren con eso. ¿Con qué se refieren con latinoamericanismo? O sea, como poner primero, en primer lugar, Latinoamérica antes que cualquier otra cosa. Sería algo así. Puede ser, o quizás referirse al tema de la Unión Latinoamericana que siempre se discutió aquí en los últimos 20 años, incluso con el intento de armar la UNASUR. Sí, pues es que puede ir por ahí. Eh, Aunque si a eso vamos en latinoamericanismo, también tendríamos. Ah, bueno, sí aparece con Bolivia y con. ¿Cómo se llama? Con Brasil. Al menos aparece otra vez allí. pasa es que el latinoamericanismo también ha sido estudiado en la academia gringa, entonces por eso no sé. Yo lo llamaría mejor integración latinoamericana. Yo creo que hacia eso es lo que está apuntando. Creo. Sí, Me parece que, porque eso es lo que tú acabas de mencionar, los proyectos que tú acabas de mencionar de UNASUR y demás, son parte de un proyecto de integración latinoamericana. Y no precisamente son exclusivos de Venezuela, porque también hay otro tipo de integración latinoamericana entre gobiernos que se pueden decir, no sé, liberales, conservadores de derecha. es cierto. También hubo en su momento intentos de crear integraciones regionales, como fuera la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que era un movimiento liberal. Vamos a decir, no sé si liberal, porque era de los años 60-70, creo. Sí, bueno, pero por ejemplo están, digamos, esos mecanismos de integración, así como el CELAC, ¿qué más? El mismo Mercosur, El Mercosur, que ya no es ni tan sur, porque abarca muchas regiones del continente, casi todo. sí, el Parlamento este latinoamericano, el que se dice Parlatino. Ajá. Bueno, y hay más, hay varios más. Pero sí, yo creo que sería mejor denominarlo como integración latinoamericana. Latinoamericana, sí. Socialismo del siglo XXI es... Creo que esa categoría se la escuché mencionar, pero nunca como indagué mucho de eso. Se la escuché decir como a Chávez particularmente, pero Esa venía de un intelectual francés, no, creo que era alemán, Heinz Dietrich. Heinz Dietrich acuña el término, lo toma Chávez y se hace muy popular en América Latina en ese momento.
década del 2000 al 2010. Claro, en la misma época en que estaba esa unión entre Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Argentina, estaba Lula, estaba Evo, estaba Kirchner. Y en Ecuador Viene de estaba ese Correa. entonces. En Ujú. Ecuador estaba Correa, viene de todo ese momento. O sea, creo que era la época en que básicamente los únicos gobiernos de derecha que quedaban eran los de Paraguay, Chile y Perú, creo. Sí, bueno, y Al menos Colombia. aquí bueno, y Colombia, que ahorita fue la única vez en toda su vida, en 200 años, que ha tenido algo que no sea de lo que ya estaba antes. Sí, bueno, y lo último, concentración del poder. También eso me parece debatible porque concentración de poder hay en todos lados. Digo, de hecho, lo que mencionan, por ejemplo, de Perú y el caso de El Salvador, hay concentración del poder también, pero yo diría que hay concentración de poder también en Panamá. Eh, no solamente en Venezuela, lo que pasa es que tiene una naturaleza diferente, si se quiere. Pero siempre hay concentración de poder de parte de ciertas como capas de la ¿Y, sociedad. y sabes dónde paradójicamente hay también concentración del poder? En el gobierno que dijo que iba a ser lo más desconcentrado del mundo posible, que es Argentina. En la medida en que tú eliminaste absolutamente todos los otros aspectos del Estado, ¿no? Y de esta diversificación del Estado, para hacer un Estado mínimo, lo que terminaste fue haciendo una concentración del poder del Estado en tres cosas nada más, en el Ministerio de Defensa, el de Justicia, y los otros tres que quedaron, porque creo que se quedó con 5 o 6 ministerios nada más. Sí, como 5 o 6, sí. Entonces, hiciste una concentración abrupta del poder en 5 o 6 aspectos fundamentales de que vas a administrar y mover. Y el resto de las cosas quedaron supeditadas a eso porque no fue que, se desregularon. No, ahora quedan supeditadas a ese aspecto porque quedan de mano de la empresa privada que igual depende de estas series de no políticas, entre comillas, que está gestionando. Sí, igual dependen de las políticas y de los recursos estatales. Porque al final es que el Estado es el que garantiza que va a haber ganancia, va a haber tasa de ganancia. Eh, es lo que me comentaba alguien, así como que en un video que hice de... que era, bueno, era relativo a mi ley por lo del lenguaje inclusivo que lo habían destruido y toda esa cuestión. Alguna victoria pírrica, inútil, pero que no se traduce en nada tangible para la sociedad argentina, que todo se le está encareciendo. Pero bueno, el caso es que producto de esa desregulación, ahora tienen un problema con el asunto de la distribución eléctrica porque la principal empresa que se encarga de eso, ahora no recuerdo el nombre, está teniendo dificultades porque depende pues de los recursos del Estado, pero está teniendo dificultades la para pagarle el salario a sus trabajadores pues. Y lo que va a ocurrir, lo que va a terminar ocurriendo es que van a tener que aumentarle la cuota de como de pago, pues, del cobro del uso de la energía eléctrica a los ciudadanos y a los ciudadanos de bien argentinos. Eh, Eso es lo que provoca, pues, un poco la desregulación. Y al final eso va a tener consecuencias directas no solo sobre la empresa que se encarga de la distribución eléctrica, sino también pues sobre la vida de los argentinos de bien que decidieron votar pues por el gobierno de Milei. Ahora, Sí, eso es lo que yo sospecho que significa la parte que dice antipolítica, la no formulación de políticas de regulación. Es la única forma en que para mí la frase puede tener sentido. uh-huh. Bueno, aunque desregulación en ciertas cosas, porque regulación en otras sí las mantiene. Ese es Y otro detalle. Sí, lo que habíamos comentado. Ok, yo entiendo que tú me puedas criticar y decir, no, sí hay una suerte de desregularización y de descontrol por parte del gobierno porque ya no se va a inmiscuir en más aspectos y no es concentración de poder porque sigues teniendo una división entre poder político, poder judicial y poder ejecutivo, judicial y legislativo. Y de hecho, el conflicto central de mi ley con el Parlamento y la ley Omnibus te lo demuestra. Ok, yo entiendo, pero también hay
en vista de esta reducción de la capacidad del Estado, también hay una suerte de concentración de la autoridad. Lo que no hay todavía es quizás, porque no ha pasado a acabar, mi ley no tiene ni un año apenas, tiene todavía este conflicto con, con la estructura de las otras estructuras del gobierno que él no logra, con los que no logra negociar, porque parece ser que su gabinete no es muy bueno en esto de negociar, y bueno, todo termina yendo para atrás. Pero si eso vamos, eso también existe en las otras, en todos los otros países de América Latina. Existe, de jure al menos, una independencia de poderes. ¿Ok? Pero eso no significa que no haya concentración de poder. Si hay concentración de poder en Venezuela, así como la hay, esto sí me parece acertado decirlo, en El Salvador. No creo que haya concentración del poder exactamente en Perú. ¿Cómo puedes llamar concentración del poder en Perú? Bueno, ahorita llegamos al caso de Perú. Vamos a terminar con Argentina mejor. Bueno, sí, es que también depende de cómo entendamos la concentración del poder. Porque si decimos que la concentración del poder se encuentra, digamos, en las empresas, están concentradas, digamos, en las empresas privadas, o Ya, está casi todo el mundo entonces. casi todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso depende, ¿no? Depende cómo se interprete esa idea. Me El, parecería más acertado hablar de autoritarismo en vez de concentración del poder. Digo, en términos políticos, lo que es el gobierno, a lo mejor sí. Que utilizaron como un tipo como de autoritarismo que concentración del poder. Porque bueno, el poder también es una palabra compleja. Y se ha escrito mucho de ella. Diferentes autores, ¿no? Por mencionar uno, Foucault, pero hay muchas más gentes. Hasta Judith Butler es una escritora del Derrida. Son escritores de Hanaren, creo, Hannah creo que Arendt también. también. Bueno, hay varios. Y en América Latina en alguna medida también ha estado, por ejemplo, el propio Dussel. Eh, ¿Cómo se llama este? Él también es de Argentina. Debo tener por algún lado. Y bueno, en Panamá tenemos a Solera. Eh, pero bueno, por ahí lo busco luego si lo veo el libro, pero ahorita mismo no lo tengo a mano. Pero bueno, el multipolarismo. Que bueno, sería como dije lo contrario al unipolarismo. Que en vez de decir que hay una sola vertiente, una sola dirección, hay varias como direcciones hacia las cuales se quiere varios polos, si se quiere, de, de acción. Que eso sería allí pues Brasil, Bolivia, Honduras. Concretamente son como los tres. Los tres, pero también aparece en Colombia No, Colombia sería y multipolarismo, México. socialdemocracia. ¿Es una sola palabra o son dos? Ya tengo la duda. No, el Brasil, Bolivia y Honduras son multipolarismo, latinoamericanismo, socialismo del siglo XXI. Y... Ah, bueno, lo dices porque los dos son multipolaristas. Ajá, Ah, sí, entonces sí. sí. Sí, sí, todo Incluyen eso, ahí, eso también. incluyen allá México también. A México, Colombia y Chile. Por Eh, extensión, ¿no debería incluir a Cuba también en esa lista? Digo, técnicamente podría incluir a más. Podría meter a Cuba también. Ah, bueno, también está puesto Chile allí. Pero yo me imagino que se refieren o a lo mejor tendrán esta idea de que en Cuba no hay como por ejemplo estas vertientes de pensamiento progresista, liberal, que de repente sí se hacen manifiestas en estos otros países. Que en vez de estructurarse como dentro de los parámetros del marxismo-leninismo, que toda como los cambios que deben operarse son en términos casi siempre como económicos, estructurales, políticos si se quieren. Bueno, políticos es muy amplio, como económicos y estructurales. Acá también lo que hacen es en términos culturales. Por eso es lo que se llama
la inventada y nunca existente batalla cultural del que se inventaron gente como Laje y demás. Bueno, no se la inventaron, la tomaron, un término que tomaron del siglo pasado. Pero creo que por allí va el asunto, ¿no? Que el multipolarismo sería como esta idea de que no solo se puede llegar como a cambios que se mantengan en el tiempo sin también trabajar en la cultura, sin trabajar, digamos, en qué sé yo, otras cosas más, otras dimensiones de lo humano, que no solamente sea la parte económica y de la infraestructura y cosas por el estilo, que es con lo que se asociaría el marxismo-leninismo. Creo que por ahí va. Ok. Y bueno, Siguiente. Ajá. latinoamericanismo es lo que ya habíamos visto antes, integración latinoamericana, y otra vez socialismo del siglo XXI. ¿Honduras entra en esa lista de socialismo del siglo XXI? No sabía. No, no me parece. La que es la presidenta actualmente. Xiomara Castro, creo. Sí, la Xiomara Castro, ¿cómo se llama? De la esposa, la que fue esposa y ahora es presidenta del Celaya, ¿no? Era Celaya. De Celaya, sí. Bueno, ahora Xiomara, ella es la presidenta de Honduras, pero no sé, yo no sé si ella estuvo identificada con el socialismo del siglo XXI. Lo que pasa es que yo siento que No sé. En América Central particularmente el socialismo siempre ha sido como muy débil. O sea, no ha tenido como mucho impacto, mucha fuerza como si lo habrá tenido en América del Sur. Entonces, casi siempre lo que se genera en América Central que se opone a lo que podría denominarse como unipolarismo liberal de derechas son siempre movimientos populistas eh, que a lo mucho pueden denominarse como socialdemócratas. Populistas socialdemócratas, una cosa así. Que es lo que pasó en Panamá durante la década de los 70 desde el siglo pasado y creo que es lo que estaría ocurriendo en Honduras ahorita con Xiomara. Ok, ok, ok. Y bueno, la socialdemocracia que sería México, Colombia Colombia y Chile. y Chile. Aunque estrictamente hablando, ok, pasa que uno confunde el término socialdemocracia de aspecto ideológico como socialdemocracia de régimen, ¿no? Ujú. Entiendo que el mapa se centra en la parte ideológica y no en la parte Sí, en la parte del ideológica del régimen. gobierno, porque en términos de régimen, Colombia no es una socialdemocracia, No, no, no entraría, pero ni de lejos. ni México. Puede ser que el gobierno tenga una ideología, el gobierno actual, el de Petro, pueda tener una ideología socialdemócrata, pero no hay un régimen socialdemócrata en Colombia. Estaría más cerca de la socialdemocracia como régimen ¿cómo se llama? El actual gobierno de Brasil, sí. Quizás Sí, porque realmente no hay una lucha contra el mercado como tal, sino contra tratar de regular ¿cómo se llama? El impacto que pueda tener el mercado entre la población, mejorarle las condiciones de vida, ayudar a la población en las menores condiciones para que puedan efectivamente participar en la competencia, pero no hay una abolición de la competencia mercantil ni de cerca. sí, podría decirse que en Brasil el Lula, el Partido de los Trabajadores creo que se llama, ha conseguido como instaurar, no sé si en todo Brasil, a mí no me parece que en todo Brasil, como que en ciertas regiones de Brasil,
una especie de régimen socialdemócrata, pero es un régimen socialdemócrata muy débil, porque en el momento en que llega un tipo como Bolsonaro se rompe completamente y, y se da marcha atrás como a todos los avances que se hayan podido realizar en materia política, social, cultural, etcétera. Entonces creo que lo que la socialdemocracia que se habrá practicado en términos de régimen aquí en América Latina es todavía muy endeble. O sea, no tiene suficiente fortaleza. No llegó a crear instituciones realmente sólidas, eso es cierto. Sí. Pero ok, si nos atendemos a la parte ideológica de lo del discurso, que quizás fue la parte de la confusión del comienzo, que no sé por qué no colocan a Venezuela y Nicaragua como anti-Estados Unidos, si desde el punto de vista ideológico del discurso debería ser anti-imperialismo. Ujú. Si nos atendemos solamente a la parte ideológica, sí, Colombia, digamos que tiene, el gobierno actual de Petro tiene una visión más hacia ese aspecto. De hecho, creo que parte de la discusión ahorita con la reforma de salud, que creo que no se aprobó, viene por allí, ¿no? Sí. Sí, que al final Petro no está intentando instaurar la Unión Soviética 3.0, sino lo único que quiere es como regular un poco el mercado y ya. Para que las personas, para que los colombianos puedan tener acceso a medicamentos y a Sí, salud. porque el sistema de las EPS y de la seguridad social colombiana es eh, difícil si tú no tienes recursos. Sí, es como, bueno, en casi todos lados es así. Eh, bueno, luego el unipolarismo, socioliberalismo. El socioliberalismo en la diferencia de la socialdemocracia, mm, es como una versión, o sea, lo que yo sé, pues, es una versión que apoya, pues, el liberalismo, pues, como dice, pero lo que pasa es que sí considera que el Estado puede intervenir de forma moderada en, en el, en la, ¿cómo se llama? En la regulación de, como de ciertas instituciones o no instituciones no dentro del mercado, pues, o sea, como puede regular moderadamente, o sea, una regulación moderada, básicamente es un poco como eso. Ok, ok. Bueno, entonces tengo la sensación de que buena parte de América Latina sería socioliberalista. Sí. Eso sí aplica a casi todo el mundo, incluida, si eso vamos, si eso vamos, se parece más a lo que en la práctica concreta está tratando de realizar mi ley, porque sí o sí está teniendo que realizar regulaciones importantes, pero no trata de no ser tan invasivo como él quisiera, pero perdón, trata de no ser tan invasivo, pues como alguien con un régimen quizás menos ideologizado con el tema del liberalismo lo haría, pero en última instancia es eso. Sí, es que en lo económico ellos lo que hacen es una intervención y bueno, moderada eso tiene que tomarse con pinzas porque eso va a depender de cada gobierno, que ellos se refieren con moderada. Pero es básicamente la intervención económica la reducen significativamente. Creo que no les gustan los monopolios, lo cual me parece que haría que el socialliberalismo no sé qué tanto esté tan implementado porque aquí hay muchos monopolios. Y bueno, Bueno, están en Estados busca Unidos, del Estados Unidos, sí. sí, no, que Estados Unidos sería socioliberalista también porque tienen una serie de regulaciones en las leyes antimonopolio que los monopolios siempre se las saltan de alguna u otra manera, como por ejemplo teniendo las empresas fuera y al mismo tiempo dentro de Estados Unidos, Ujú. pero tienen una política abiertamente antimonopolio, pues en la práctica, en la práctica concreta en el discurso. Y una serie más de intervenciones al mercado que ellos sí realizan sin ningún temor ni miedo a la hora de que tenemos que hacer una intervención al mercado. Bueno, la hacemos y qué. Pero bueno, los socialliberalismos serían básicamente como los progres que describen esta gente anti-woke
en sus videos, pues. Esos son los socialiberalismos. Esos son los malvados socialistas comunistas progres que quieren homosexualizar y volver a todo el mundo LGTB y cosas así. De ahí es donde viene, porque el socialliberalismo es básicamente como la versión más progresista, si se quiere, del liberalismo. No, que creen en la... Bueno, son democracia liberal, creen en la justicia social, consideran que tiene que regularse el Estado de forma moderada, están en contra de los monopolios, ese tipo de cosas. Eso es el socialliberalismo. No es muy... Entonces, serían 4 países, todos casualmente dentro de la zona del Caribe, que son Panamá, Costa Rica, creo. República eh, Dominicana, Guatemala y Venezuela. Y no, perdón, que Venezuela. Belice. y Belice, ok. No, a ver, Belice no aparece. Guatemala solamente. Guatemala, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Sí, Belice está en gris como no contabilizado para este estudio. Por lo que veo, no solamente están tomando la parte de, ¿cómo lo llamaría Hermesilla? De la iberofonía. Ujú. Nada que hable inglés, francés o papiamento entra en esta lista. Sí. Y eso que Haití forma parte de esas organizaciones que habíamos dicho, parte de la integración latinoamericana. Sí. Y que Haití parece ser que es una de las zonas más, ¿cómo se llama? De mayor preocupación para América Latina en líneas generales. No solamente, porque por Haití está preocupado no solamente toda la zona del Caribe, sino básicamente todo el continente. Ujú. Aparte de que desde el punto de vista de la migración ha impactado a todo el continente prácticamente. Sí. Pero bueno, eso sería socialliberalismo. Yo no me atrevería a decir que esa sería por ejemplo, la línea ideológica del actual gobierno de Panamá. Yo creo que el actual gobierno de Panamá no tiene nada que ver con eso. El actual gobierno de Panamá es una mafia. Para ponerlo en términos sencillos, es una mafia. Es básicamente eso. O sea, tú escuchas a esas personas hablando en las... ¿Cómo se llama? En la asamblea. En lo que es el parlamento, pues. A los diputados, a lo que es el vicepresidente, que se está lanzando ahora como presidente en las elecciones que vamos a tener en mayo. Y no tienen realmente como una línea ideológica, es solamente como una especie, como yo lo llamaría como paternalismo, pero sin la cualidad así como del padre que quiere como proteger y cuidar a sus hijos, sino como un paternalismo transaccional en el que yo te doy algo a cambio y tú me das como tu voto o si se quiere tu fuerza de trabajo. Es eso. Y lo que operan los partidos políticos, lo que operan son básicamente mafias. O sea, ahorita hay un representante que se está lanzando, es un empresario, pero un representante que se está lanzando, un empresario, perdón, que se está lanzando como representante, creo que es en la provincia de Panamá, y curiosamente su negocio fue incendiado. Ok. Se quemó. Curiosamente su negocio se incendió. En el momento de que se acercan las elecciones. Eh, Hay gente que lo ha atribuido al partido gobernante actualmente. También han ocurrido casos en el que personas cercanas a algunos de estos diputados han sido pues asesinados a tiros en conflictos que seguramente hay algún tipo de cuestión criminal de por medio. Entonces, Muy relajado, muy tranquilo todo. yo no diría que aquí hay un socialliberalismo, yo diría que aquí lo que impera es una mentalidad de mafia. Y el unipolarismo sería en todo caso que no nos despegamos de una economía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De tercerización. De tercerización. No nos despegamos de una economía de tercerización. Aquí todo funciona en términos de ese modelo.
O Una sea, aquí, economía de servicios. sí, una economía de servicios, no desarrollamos industria y todo lo que tiene que ver con la economía de primero, ¿cómo se llama eso? La parte de manufactura y fabricación. No, esa sería la segunda. La primera sería como la Ah, la producción agrícola. extractivista. La extractivista, producción agrícola más que nada. Lo Ok. único que hubo de extractivismo ha sido la minería. Pero la minería siempre todo para afuera. Todo queda para afuera. Todo, casi prácticamente el 80-90% queda afuera. Y bueno, Guatemala, yo tengo familia de Guatemala y Guatemala es... Guatemala yo no sé cómo ponerla. O sea, ¿Puedo hacer el chiste? es un lugar muy... tiene una situación muy, 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 muy difícil, pero Es el chiste más tonto que hay en Latinoamérica, pero todo el mundo lo hace siempre que si estás en Guatemala y vas a caer a Guatepeor. sí, en efecto. Eh, Realmente habría yo que no sé invitar a un mucho. guatemalteco para que nos ilumine un Sí, poco más, yo pero no sé mucho de la situación política e ideológica en Guatemala. Sé que hace poco hubo unas elecciones donde estaban las elecciones en un proceso eleccionario y había un movimiento importante, ¿no? Vamos a decirlo así, de partidos alternativos, porque ujú. no sé exactamente qué eran o qué estaba allí, pero no sé en qué quedó eso. Yo tampoco le di seguimiento. Yo creo que él tuvo que lo tuvo que escapar. El que fue elegido como presidente tuvo que salir. Es que no sé si se fue a México o a Estados Unidos. Y solamente al momento en el que ya lo iban a dar como, lo iban a poner como presidente es que pudo regresar. Porque no sé si era una persecución o cómo era el asunto que se lo querían echar o cómo era el tema. La policía y el ejército guatemalteco son una porquería. O sea, pero una cosa horrible. Bueno, los crímenes que cometieron durante la dictadura y todas esas cuestiones. No. O sea, lo que aquí se cometió, lo que aquí hicieron las fuerzas de defensa, las, lo que hubo como lo más parecido a un ejército en Panamá, es como una cosa mínima comparado con lo que hicieron en Guatemala. El ejército guatemalteco. Ok. Sí, estoy recordando algunas cosas y Guatemala, la dictadura guatemalteca fue la década del 50 y 60 Ellos fueron hasta los 80. Ellos tuvieron varias hasta los dictaduras. 80. Sí, tuvieron varias, sí. Eran, eran parte de los ejemplos de las repúblicas bananeras. ¿No fue en Guatemala donde fue la intervención gringa en el 54? Sí, bueno, no fue La de Jacobo intervención. Arbenz. Ajá, no fue intervención, pero sí con la CIA y el ejército guatemalteco se echaron al gobierno de... Que ni siquiera un gobierno comunista. Lo único que ese... No, ni de cerca. Era como una suerte de Petro. Sí, era como algo así. Y ni tanto, ni tan Petro, ni tan radical como Petro en su discurso, porque lo único que quería era como meterse pues con regular el comercio, el negocio de la Fruit Company. Ya, eso era todo. Y por ese pecado y otras cosas más seguramente. Y la United Fruit Company, ¿cómo te atreves a pensar por ti mismo? En efecto. Bueno, seguimos con los países que son azules ahora, que son Ecuador. Liberalismo Ecuador, no. Digo, ¿de esto cuándo fue que lo pusieron? Esto Esto es del fue hace marzo. como, ¿qué? 2 semanas. Marzo de 2024, sí. Eso habrá sido Hace el como 2 semanas, creo. 24 de marzo. Sí, ahora con lo que ha ocurrido en Ecuador, eso del liberalismo ha muerto por completo. Ahí no hay Sí, liberalismo. sí. No, y ya antes de eso, cuando había empezado el problema con el narco, ya tú decías, ya va, esto no está funcionando. Y de hecho, ideológicamente no llegan con una bandera liberalista, al contrario, llegan con una bandera autoritaria. Porque es la ideología del gobierno es precisamente, si nos atenemos a la parte ideológica y no al régimen de facto, es
ok, vamos a hacer valer la ley y vamos a imponer la ley por la fuerza para asegurar la seguridad y la paz de los ciudadanos. O sea, un autoritarismo conservador. Si me pregunta a mí cuál es su ideología. Sí, yo lo llamaría autoritarismo conservador también. Creo que es lo más No, adecuado. no liberalismo, conservadurismo. Unipolarismo sí te la doy. Y luego Paraguay y Uruguay, bueno, sí puede ser. Uruguay yo creo que sí. Liberalismo el actual Sí. gobierno, pues. Paraguay no. Paraguay es más un misterio para mí. Ay, Dios mío, somos dos. De Paraguay lo único que sé es que su ubicación hace que Comando Vermelho, no, discúlpame, el primer comando de la capital tenga una ruta increíble de tráfico y contrabando por esa zona. Y que por alguna extraña razón tienen guerrillas marxistas-leninistas allí todavía dándole problemas al gobierno. Digo, me imagino. Es que en América Latina todavía existen ese tipo de movimientos. Creo que los únicos que no tienen eso son Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Sí, no, Bueno, no tienen nada de eso hasta donde yo sé. Bolivia no sé tampoco. Pero lo que es Colombia, Ecuador tiene algo, pero no lo podría llamar como guerrillas marxistas-leninistas. Perú definitivamente las tiene. En Perú todavía está, aparte de Sendero Luminoso, no sé si el EPR todavía está funcionando. Y bueno, las que acabas de mencionar de Paraguay también. Y en Venezuela también habrá, ¿no? Habían sus movimientos, pero hace mucho tiempo que no están activos nadie porque básicamente no había motivo por el cual hacer nada. Algunos movimientos, algunos partidos políticos tienen brazos armados que están más controlados por el gobierno que otra cosa, como el caso del movimiento Tupamaro, sí tiene un brazo armado, pero realmente ellos no son activos desde el punto de vista armado, no hay un motivo por el cual entrar en conflicto. De momento, pues no lo hay. Sí, Siguientes, entonces, luego está Perú y Salvador. Ya habíamos hablado un poco de ellos sobre el tema de la concentración de poder. Liberalismo tampoco les pondría liberalismo a ninguno de los dos. no. En todo caso, serviría los términos que utilizaste, una especie como de autoritarismo conservador. Y entrarían dentro de ese ramo el régimen de facto de socioliberalismo y sí, porque ellos sí te hablan de una regulación o de una participación del Estado, de ordenación de la economía hecha por el Estado. Ujú. Lo que te hablan en todo momento es de quizás sí efectivamente una alianza con la empresa privada para fomentar el desarrollo de la empresa privada. Esta noticia que se le hace como 2 días de que El Salvador va a dar creo que 5.000 visas para atraer a personal capacitado al país, ingenieros, médicos, especialistas y bromas para construir el país. Es una ordenación desde el Estado de la economía. Eso entraría dentro de ese socioliberalismo, Sí, si me preguntas a mí. El Perú no sé, el Perú en esa parte no lo creo. lo que pasa es que en Perú todavía impera mucho lo más cercano como a tener un control o organizar la sociedad en base como a un control es el Fujimorismo. Exacto. Segundo, cuando hablamos de la ideología imperante en Perú, ¿te refieres a la de ahorita, la de este gobierno, que posiblemente no sabemos si va a llegar al final de este año, o la del año anterior, que duró año y medio, o la del gobierno anterior, que duró como 8 meses, 9 meses? Sí. Pero el tema con Perú también es eso que acabas de mencionar, que no es un país con instituciones fuertes, no es un país con, vamos a decir, que cuente como con una serie de garantías que permitan que pueda mantenerse y cumplir con el tiempo estipulado lo que le corresponde pues a un gobierno electo democráticamente, entre comillas. Sí, y que tienen, en ese sentido, ok, el término que voy a dar es un poquito controvertido, tienen un serio problema de gobernabilidad. No de gobernabilidad en términos de control efectivo del Estado sobre sus deberes como Estado, en ese tienen gobernabilidad perfecta, de hecho,
cuando hubo las protestas masivas, eso habría acabado con el gobierno de Ecuador si no fuera porque militarizan toda la provincia, todo el sur del país. Este, tienen un problema de gobernabilidad en el sentido de que las mismas instituciones no permiten que el gobierno ejerza sus funciones, que fue lo que le pasó a Pedro Castillo y que fue lo que le sigue, lo que empieza a pasarle otra vez a Dina ¿Cómo se Boluarte, llama? es que es Boluarte, y que tienen todo este problema ahorita con el Rolex Gate, no sé cómo le dicen, relacionado a sus problemas a los problemas de corrupción y todo eso que tiene que ver con un dinero que supuestamente era de unas empresas de prestación social y que se perdió. Así que alguien se quedó sin su seguro social después para la jubilación. Sí, Boluarte. Boluarte, sí. Bueno, el tema de la jubilación y el tema de las pensiones y el tema de los recursos para la seguridad social y de salud y todas esas cuestiones siempre han sido un problema en América Latina. Yo creo que hay muy pocos países que han... Yo no sé, a lo mejor podría uno pensar en... De repente Y en todo, Uruguay, pero y, de... sí, y todos esos problemas pasan porque decidiste privatizar el sistema de pensiones y no sé, alguien se fue con el dinero y no volvió, o lo gastaron y no pudieron recuperarlo, o como ellos son un fondo de inversiones que utilizan prestaciones sociales para realizar inversiones y pagar por las ganancias a los pensionados, bueno, una de las inversiones salió mal. O cayó una crisis, la empresa quebró y nadie le puede pagar nada a nadie. Exacto. Sí, entonces allí tampoco podríamos decir, bueno, la conclusión es que no podríamos decir que hay un liberalismo, al menos ideológicamente no. En el gobierno no. Ahora, lo que sí hay en Perú, no sé, pasa que es distinto. No sé si este cuadro está en función de los gobiernos y no en función de la ideología de la población. Eh, las personas que yo conozco que están en Perú, que han estado a lo largo de todo el territorio peruano, sí me comentan la diferencia enorme que hay entre la provincia y Lima, ¿no? Lima concentra casi que el 30, casi el 30 y pico por ciento de la población de todo el país, ¿no? Un conglomerado urbano gigante. Perú es un país inmenso y sin embargo casi toda la población está concentrada allí en Lima. Y la ideología en esa zona sí está más centrada a la parte del mercado, del trabajo, de esta cultura de ponte la camiseta, de una alta mercantilización. Pero si tú te mueves hacia los alrededores, hacia la periferia, a las provincias como tal, la forma de pensar del peruano es completamente distinta. Aparte de este culto al trabajo que hay en toda la sociedad peruana, sí hay un mayor respeto y una búsqueda de la mejora de las condiciones que pasa por una crítica a la sociedad de mercado, cosa que no parece ser que pasa en Lima. Y quizás por eso la mayor parte de las protestas y de las situaciones violentas ocurrieron en las provincias, en estas provincias del sur del Perú o más alejadas de la capital y no precisamente en las del centro. Sí, es que cuando ves y ves cómo, sí, cómo sería el voto de esas provincias alejadas de la capital, notas que, por ejemplo, en el caso de Castillo, la mayoría de los votos de Castillo vienen de esas provincias. Provincias que Eh, combativas contra, digamos, si se quiere, el sistema imperante eh, en Lima, que es el que impone Lima, ¿no? Pues que ahora eso me llamaría la atención porque eso podría ser considerado como una especie como, ¿cómo se le llama? Centralismo, ¿no? Como que todo se centra en una, como todo el poder se centra en una sola región y esa región es la que determina cómo debe funcionar, que es como lo contrario al federalismo. ok. O sea, que en las federaciones, por ejemplo, digamos, Estados Unidos como una especie de federación, sí lo es, ¿no? No, Eh, sí, sí cuenta como federación porque efectivamente tienen sistemas legislativos diferentes en cada estado y tienen una legislación federal. sí, entonces eso es lo que de repente no tiene Perú. Y por eso es que hay una, como sería una especie como de disonancia o no, bueno, no disonancia, sino como una especie como de diferencia notable en la intención de voto y los intereses y las necesidades de las personas de las provincias del sur y de otras regiones también del norte de Perú en comparación con lo que es
lo que es el centro, que está, creo que es, Lima es como para la costa, ¿no? En el centro. Lima es la costa, pero en la zona central. Ajá. Y lo que son, por ejemplo, el sur y lo que es la que está tocando el Bolivia y lo que es la parte que toca en el norte con como con la selva amazónica tienen otra visión diferente a lo que es el centro costero. Sí, sí lo tienen. Aparte que también, también influye mucho, y si vamos a ponernos marxistas un poco, el modo de producción. Hacia la zona de la cordillera, sobre todo al sur también, tienes la mayor parte del trabajo de las minas y de la sección del sector extractivista, y es donde ha habido más conflictos con las transnacionales y con las autoridades peruanas, ¿ok? Con el gobierno central peruano. Lima y esta zona de la costa, por supuesto, tiene más vínculos comerciales, ahí sí podemos hablar de una economía tercerizada, de un peso abrumador del sector servicio. Y la zona norte sí no sé muy bien cómo se compagina, pero no es una zona minera. Está muy cerca también, por supuesto, del Amazonas. El río Amazonas nace allí. Yo lo que creo que el problema es que nuestras sociedades se organizaron de esta manera porque ¿cómo se le llama? Las elites, los oligarcas, definieron en sus guerras y en sus conflictos definieron los territorios de esta manera. Pero dentro de esos territorios hay, hay como poblaciones que pueden decirse que tienen como su propia, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama Su eso? propia idiosincrasia. Su propia idiosincrasia. Tanto es así que se le podría decir que es algo parecido a lo que ocurre en España con los catalanes y los vascos con respecto a los madrileños. Y yo creo que Ojo, eso ocurre mucho en regiones como Perú, Argentina, Brasil, que son territorios bastante grandes. en México. Colombia también. En Colombia también hay una diferencia enorme entre la zona llanera, la zona de las selvas. La cordillera de los Andes parte en dos a Colombia y la zona del Caribe tiene una idiosincrasia completamente diferente a la zona del Pacífico. Aquí Son en, muy diferentes, incluso en la forma de hablar y en su cultura. Ujú. Aquí en Panamá también se ha hecho esa observación, por ejemplo, con las regiones del Caribe que están más influenciadas por la inmigración caribeña de lugares como Jamaica, por ejemplo, provincias como Colón, Bocas del Toro, que incluso hablan como algunos hablan como una mezcla como de inglés-español, un Spanglish. Lo que es el Darién, que es predominantemente indígena, de distintas agrupaciones indígenas. Eh, Luego lo que es la región del centro, de la capitalina, y todo lo que son luego las que se encargan como de las industrias estas de producción de agricultura campesina, que también tienen como otra idiosincrasia. O sea, cuando tú vas a esas regiones, y Panamá es un país pequeño, cuando tú vas en términos, si lo comparamos con Perú, pues, cuando vas a esas regiones, eh, de las regiones, digamos, agrarias, vas a notar precisamente un cambio, particularmente en las regiones más apartadas de los centros urbanizados, que cada provincia tiene su centro urbanizado. Vas a notar un cambio en cómo se aprecia, por ejemplo, el tiempo, cómo se usa y se emplea el tiempo. En la capital todo es acelerado, todo es como estrés, acelere, fastidio, eh, mientras que en esas regiones es como la gente anda como con una tranquilidad, como va y eso impacta, aunque uno no lo crea, eso impacta en la idiosincrasia de esas personas, ese tipo de manifestaciones. Pero también tienen su forma de uso del español, tienen sus propios usos, tienen su propia, vamos a decir, si quiere, elementos representativos de su región, eh, fechas importantes de su región, un sentido propio, ¿no? El que dice, por ejemplo, yo soy de Los Santos, en una provincia de Panamá, se siente santeño, se siente diferenciado con respecto a lo que es el capitalino. Entonces sí, o sea, y cuando hablamos de territorios más grandes como Perú, yo siento que es mucho más pronunciado esa diferencia. Y creo que Perú y otros países de América Latina tienen que empezar a tener esa discusión de que quizás
ese centralismo con el que estamos funcionando no es funcional y que debemos ir a lo mejor, no sé si a un federalismo, pero hacia algo diferente, que permita con mayor independencia legislativa, eh, política y otras cosas más de las distintas regiones, que no estén totalmente como dependientes de las pautas que establece el centro, la capital siempre. Sí, sería de alguna manera sería lo ideal también. Eso puede tener sus pros y sus contras, pero en un ambiente ideal sería ese. Un ambiente ideal sin presión extranjera de alguien llamado Estados Unidos sería esa parte ideal. Uh-huh. Por Washington, Este, Estados Unidos. sí. Iba a hacer un comentario aquí, una pequeña fe de ratas, no estoy en Perú, no he vivido en Perú, no sé si hay alguna parte en la que me haya equivocado respecto a la distribución de los modos de producción en Perú, bueno, pueden hacerme la corrección en los comentarios, no hay ningún problema, y me equivoqué, no era EPR, era MRTA, el movimiento de Tupac Amaru que luchaba junto, era como la otra parte, ¿no? Junto a Sendero Luminoso en los años 80. Bueno, y luego el último, el único que es amarillo, Argentina. Actualmente pues está Milei allí. Occidentalismo, no sé muy bien eso. No entiendo muy bien eso. ¿Qué? Si nos atenemos a lo que dice el discurso de Milley, que no es que se pueda sacar mucho de lo que dice, ok, entiendo. O sea, pero ¿cómo se puede interpretar occidentalismo? O sea, que... Occidentalismo, lo que él habla supongo yo que se refiere a la postura de Milley de defensa de los valores occidentales, de que Occidente es la democracia, es la única forma posible de gobierno que respeta los valores y que está conforme a la naturaleza humana, porque competencia y eso, y que por lo tanto ellos se van a alinear a Europa, a Estados Unidos y a Israel en la lucha contra las tiranías de Oriente y de otras partes y del comunismo, ¿no? Va. Eso es lo que entendería yo, Sí. si nos atenemos al discurso, ¿no? Sí, bueno, puede ser esa línea, sí, en efecto. Por lo que dicen los ideólogos de Milei y el propio Milei. Anticomunismo para Milei, los comunistas son como los judíos para Hitler. Lo que pasa es que anticomunismo, yo no sé si tú puedes ser todavía anticomunista si no hay comunismo. O sea, a ver, yo puedo ser anti Estados Unidos porque hay un Estados Unidos, hay algo Ajá. concreto, tangible, contra lo cual yo me puedo, digamos, eh, antagonizar, si se quiere. Pero ¿cómo puede ser anticomunista si no hay comunismo en todo el planeta? O dicho de otra manera, ¿por qué hablar de anticomunismo en el caso de Milei? ¿Por qué tendría que ser relevante si, ok, es cierto que Milei ha acusado de comunista a un montón, básicamente cualquiera que se le atraviese, ¿no? Pero anticomunismo no define realmente la ideología de Milei. Antiestatismo podemos decir que sí, Sí, pero la parte del anticomunismo no es relevante porque técnicamente hablando Milei llama comunista a cualquier intervención del Estado. prácticamente sí. Todos los libertarios llaman comunista socialismo, comunismo a cualquier tipo de intervención estatal. Pero lo que está pasando realmente es que Milei lo que tiene es una cruzada, por decirlo así, contra el papel que ha jugado el Estado a lo largo, al menos en su cabeza, ¿no? A lo largo de la historia de América Latina y de Argentina en concreto, ¿no? Pero en la práctica concreta está haciendo las mismas cosas que hace cualquier gobierno neoliberal. Claro, y de hecho ni siquiera se le podría denominar como antiestado. En todo caso se le podría denominar de repente utilizando uno de los términos ya empleados como Ok, antisocialliberalista sí. o antisocialdemócrata. Democracia. Porque no es que abandona la el uso, o vamos a decir, del Estado, pues. No abandona que la necesidad de que el Estado sea una institución importante, trascendente, etcétera, las Que instituciones regule, por que ejemplo, por regule. ejemplo, por ejemplo, el Banco Central sigue existiendo, Sí. el Estado, perdón, el Ejército sigue existiendo, la policía sigue existiendo, el Ministerio de Justicia sigue aplicando justicia. Uh-huh. Sí, entonces ahí lo que ocurriría es que está en contra de la regulación moderada que propone la socialdemocracia y el socialliberalismo. Pero ya.
Y solamente respecto al aspecto económico y relaciones laborales. El resto puede quedar donde está. Ujú. Y libertarismo, bueno, no sé. Él se denomina y algunos miembros de su gobierno se denominan como libertarios en el sentido pues que ellos utilizan en particular porque sí, el libertarismo no es originalmente de esas corrientes. El término pues sí, viene de los Del movimientos anarquismo como tal. del anarcocomunismo, sí. Y antipolítica, no sé qué tanto se puede hacer antipolítica porque está haciendo política. No sé a qué se refieren con antipolítica. O sea, si antipolítica en el sentido tradicional o... Yo imagino que es eso, porque es lo que tú acabas de mencionar. De no realizar políticas que regulen lo que sea. Sí, que no regulen la parte económica. Que es desregularizar la parte económica. Pero antipolítica en términos muy generales no, porque sigue haciendo política. Porque en términos, por ejemplo, de darles más poder a los policías, mi ley parece no tener ningún problema con eso. Así como que dispara primero y pregunta después. Las políticas que piensa implementar son un poco de ese tipo. Entonces, no lo vería como antipolítica. Pero bueno, antipolítica otra vez si lo delimitamos de esa manera particular. Bueno, con eso ya terminamos el mapa. Creo que en algunas cosas el mapa acierta. Me parece como que el unipolarismo y multipolarismo son como términos un poquito más acertados. Pero hay otros términos como socialiberalismo que yo por lo menos no se le aplicaría ni a Panamá ni a Guatemala. No sé, a Costa Rica. Y tenemos ciertas nuestras dudas allí con lo de concentración del poder. ¿A qué te refieres con eso? Porque suena más un término para caracterizar regímenes de facto que para analizar su ideología. Ujú. Y marxismo-leninismo ya yo creo que eso no lo practica nadie. Bueno, lo practicará algún partido que no... Una formación, una organización. Pero que no tiene influencia ni poder dentro del gobierno. Sería algo así como pasa en Argentina con los trotskistas. Que algunos consiguen, creo que han conseguido como uno o dos curules, algo así en el parlamento. Pero Sí, no, sí, creo que sí. pero no más allá de eso. Y eso no les permite hacer básicamente nada. Más que quejarse en el parlamento y votar en contra de la ley Omnibus. Y tener dos votos que no suman nada en contra de los, no sé, 60 que tendrán del otro lado. No son más. ¿Cómo se llama? La de Argentina es bicameral. Están los diputados y los senadores. Los senadores sí son los que son poquitos, más poquitos pues. Eh, pero la de los diputados son los que son más. Que yo creo que esa era la que pertenecía a Milei. Milei no fue senador, fue diputado. O sea, que eso era como el... Milei venía a ser como el tribuno el tribuno del pueblo en el Imperio Romano, como el Julio César de aquella época. Ah, y Pu- esperemos que termine igual. Puede ser, sí. El Senado tiene 72. Tiene 72 de Argentina. Y la diputados Argentina, ¿cuántos son? Sí, son más. Pero no recuerdo. Eso debe estar en algún lado. A ver si lo busco. Cámara de Diputados de Argentina son 257. Allí era donde yo creo que estaba Milei. Milei no me parece que fue senador, sino diputado. Bueno, de diputado a presidente ahorita. Bueno, no sé si hay algo más que comentar de... Está trending en Panamá dictador, no sé por qué. Ok, no sé. Eh,
No sé si tienes algún comentario más. No, no, creo que ese era el único comentario. La fe de rata, posible, por si nos equivocamos algo en Perú, que fue donde más entremos en detalle. Y bueno, que los términos, algunas no parecen coincidir con las ideologías y que parecen ser más clasificaciones de facto de un régimen y otras que siendo ideológicas no aparecen colocadas aquí en el mapa. Ujú. Bueno, otra vez, esto es desde la perspectiva de los politólogos De Descifrando la Guerra. de Claro, nosotros Descifrando la vamos a Guerra. tener que sacar nosotros nuestro propio mapa con nuestra propia leyenda. Sí, pero creo que nuestro mapa va a ser muy complicado, ¿Y como de por qué no? armar. A nosotros nos gusta complicar las cosas. Pero sí, se habrá que sacar algún mapa en algún momento. Y Venezuela va a llevar la categoría de la Unión Soviética 2.0. Venezuela va a ser la Unión Soviética 2.0, la República de los Sith. Sí. Bueno, entonces, con esto ponemos fin a esta sesión. En la parte de la descripción les vamos a poner el enlace de X, de, de este Twitter X, de este mapa para que lo puedan revisar. Y aparte de eso, también quería colocar la, el, el episodio que puso, ¿cómo se llama? Y se me olvidó el nombre. Diego, de nutrición disruptiva. A ver, ¿cómo se? Sí, Diego, de nutrición disruptiva, que en el que está hablando con precisamente Gabriel, Ah, en, sí, duramos un buen rato. en donde hablan, pues, entre muchas cosas del budismo, que esa parte hay que revisarla una vez más porque el tema del budismo, la filosofía, la abstracción religiosa, toda esa del budismo es sumamente como diferente a lo que... Tiene unos elementos bastante diferentes al universo de filosófico, si se quiere, de origen griego. Eh, y bueno, también de Venezuela, del budismo, entre otras cosas más, van a escuchar allí en la conversación. Y de ingeniería también. Entre otras cosas más, ¿no? Pero Entre otras cosas más, sí. sí. La gente al pensamiento occidental le choca un poco porque eso de procesar el vacío y la nada les cuesta. Sí, es que nosotros, bueno, nosotros no, el pensamiento occidental de origen griego, el procesar la nada es complejo porque siempre trabajaron es en el ser. Sí, yo creo que Parménides nos legó su fobia a la nada. Ujú. Y al final terminamos pues en... Todas las investigaciones se limitan pues desde Aristóteles a la investigación de lo que es, en vez de lo que no es. Así que eso queda solamente, eso quedó a cargo, esa descifración de lo que no es de la nada quedó a cargo de la India, de la filosofía india, de la filosofía china De la filosofía china, sí. y la filosofía japonesa. No No, y sé, quién sabe qué otras cosas habrá más abajo también. Uno suele pensar en la India, en China y en Japón porque son los puntos en común que casualmente el colonialismo y el imperialismo nos permitieron conocer de Oriente, pero hacia el sur, hacia toda la zona de Indochina, tiene que haber habido también pensamientos filosóficos que uno desconoce. Así como hay vastas escuelas filosóficas ¿cómo se llama? En África que uno desconoce. Por cierto, Puto Mikel tiene un video muy interesante sobre pensamiento y filosofía africana. No dedicado, o sea, habla de eso en el video. sí, bueno, el norte de África tuvo una influencia muy fuerte en el pensamiento filosófico de Europa. Ah, sí, sí, por supuesto. De hecho, varios de los términos y... De hecho, por ejemplo, la posibilidad de leer a Aristóteles, varias obras de Aristóteles, es precisamente gracias al norte de África. Es correcto. Pero no deja, a mí siempre me llamó la atención eso, oye, pero ¿y los otros que no producían nada? No, sí producían. Estos los conocemos precisamente por nuestra relación con el colonialismo y con el imperialismo. Si no, básicamente los otros los desconocemos por la misma razón. Porque estuvimos primero más cerca
de Estados Unidos e Inglaterra que en su momento de Francia, al menos mis generaciones, ¿no? La influencia francesa del colonialismo francés básicamente es desplazado en Venezuela a 1920, que empieza la influencia norteamericana, Ujú. estadounidense. Pero toda esta parte de África, donde entra el pensamiento africano, era la zona que estaba precisamente bajo el colonialismo francés. Sí, Hasta, hasta hace poco que todavía están sacando bases francesas de Centroáfrica. sí. Eso habría que hablar de eso en algún momento. No sé, a ver, porque África ahora mismo solamente tiene un país que habla español. No se podría invitar a alguien, probablemente Bueno, tengamos que hacerlo en inglés. hay dos, entre comillas, ¿no? Pero uno todavía no está reconocido, que es el Sáhara Occidental. Bueno, sí, Que, el uy, Sáhara tema Occidental. tema super controvertido también. Sí. Aquí hay representantes del Sáhara Occidental, pero no reconocido, pues. Bien, no lo tienen reconocido por todo el tema conflicto español, Marruecos y creo que hay otro actor más allí metido. Ahora no recuerdo. Ah, no, juegan papeles muy importantes Mauritania y Argelia. Ujú. Argelia. Mauritania también. Sí, juega un papel importante allí porque parte de la salida toma. Mauritania está justamente detrás de, creo que al sur, en la zona sur y detrás del Sáhara. Déjame consultar el mapa, pero si no me equivoco va por allí. Uy, creo que se retiró. Bueno, en todo caso, nos estamos viendo hasta la próxima. Chao.